Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí un sábado a estas horas, iba a decir tan intempestivas, en realidad no son tan intempestivas, ¿no? Las 9:30 de la mañana no está mal, ¿no? Pero yo entiendo que un sábado a lo mejor es un poquito pronto para algunos que prefieren retozarse un poquito entre morfeo, ¿no? Un poquito más de tiempo, que es lógico. Os agradezco a todos que hayáis venido. Bueno, yo os voy a hablar de uno de mis temas preferidos, ¿no? Para mí los dos grandes temas son el fenómeno OVNI. Para mí es el enigma de los enigmas, porque dentro del fenómeno OVNI se contienen todo el resto de los misterios o las grandes preguntas que nos hacemos todos. Y otra cuestión es la existencia de vida después de la vida, ¿no? Se habla mucho de cómo puede cambiar o cómo podría cambiar a la sociedad que en un momento determinado pues las autoridades mundiales reconocieran la existencia del fenómeno OVNI, ¿no? O que aparecieran una serie de objetos voladores no identificados sobre las grandes ciudades y se mostraran ante nosotros, ¿no? ¿Cómo iba a cambiar eso nuestra concepción de la realidad? ¿Cómo cambiaría eso la sociedad? Pero yo creo que todavía sería un tsunami mucho mayor que un científico o un grupo de científicos lograran demostrar fehacientemente la existencia de vida después de la vida. Imaginaros el impacto que supondría eso para la sociedad, ¿no? Yo no sé hasta qué punto cambiaríamos, ¿no? No sé hasta qué punto cambiarían las grandes estructuras de poder, los gobernantes o incluso nosotros mismos, ¿no? Porque en el fondo a veces yo creo que le echamos la culpa de todo a nuestros gobernantes o a grandes poderes transnacionales, cuando esos poderes o nuestros gobernantes no son más que el reflejo de lo que somos nosotros mismos, ¿no? Es decir, en el fondo no somos muy diferentes a ellos, y a veces cuando criticamos determinadas actitudes nos damos cuenta que a un nivel mucho menor las estamos replicando nosotros mismos en nuestra vida diaria, ¿no? La única diferencia es que hay determinadas personas que ocupan puestos muy relevantes y nosotros ocupamos dentro del engranaje de la sociedad puestos algo menos relevantes, ¿no? Pero en el fondo el modo de actuación no sería muy diferente, ¿no? Y como os digo, os voy a hablar de eso, ¿no? De pruebas de la existencia de vida después de la vida o del más allá, ¿no? Yo estoy convencido de ello, pero no por la vía de la fe, sino por la vía de la razón, porque existen innumerables pruebas, evidencias, evidentemente quizás no definitivas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, y a lo largo de esta charla espero tener tiempo para mostrar algunas de ellas, yo creo que sí son evidencias muy a tener en cuenta y que desde mi punto de vista apuntan a eso, a la existencia de vida después de la vida, porque si fuese una o dos, bueno, podrían tener otro tipo de explicaciones, ¿no? Pero cuando las evidencias son demasiadas y en diferentes campos del conocimiento, que precisamente apuntan hacia eso, hacia la existencia de vida después de la vida, pues a uno le da mucho que pensar, ¿no? ¿Sabéis quién es este señor que está en la fotografía? Seguro que algunos lo sabéis. ¿Quién es? Exactamente, ¿no? Pim van Lommel es un médico cardiólogo holandés. Él es el autor del que para mí es el mejor libro sobre... Hombre, me estoy fijando que me han puesto un reloj aquí. Muy bien, está muy bien. Pues este señor, como digo, es un médico cardiólogo, es el autor de un libro fascinante que yo creo que es la mejor obra sobre las experiencias cercanas a la muerte. Se llama Conciencia más allá de la vida, ha sido editado por Ediciones Atalanta, ¿no? Y a este hombre tuve la oportunidad de entrevistarle hace algunos meses en Madrid. Él venía a ofrecer una charla y tuve la suerte de pasar una tarde entera con él, horas y horas, hablando de muchísimas cosas, ¿no? Él publicó en el año 2001, él y su equipo, un trabajo en la revista The Lancet. La revista The Lancet es una publicación científica, una de las más importantes del mundo, ¿no? Una de las más importantes vinculada con cuestiones médicas, ¿no? The Lancet, ¿no? Para un investigador en el campo de la medicina, publicar en The Lancet es un gran empujón a su carrera académica, ¿no? Pues este hombre publicó, él y su equipo,
como digo, un trabajo en The Lancet precisamente sobre la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y esto llamó muchísimo la atención de los medios de comunicación, no tanto por eso, que yo creo que ya es importante, ¿no?, la publicación en The Lancet de un trabajo sobre las experiencias cercanas a la muerte, sino por las conclusiones de ese trabajo, ¿no?, que iban en la dirección de que las experiencias cercanas a la muerte lo que demuestran es que la conciencia, nuestra conciencia, es independiente de nuestra carcasa física, de nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando se produce una experiencia de muerte clínica, la conciencia o la consciencia se libera de esa carcasa física, ¿no? Imaginaros, ¿no?, lo que esto supuso, ¿no? Él me contaba, Pim van Lommel, que él tuvo que dejar de ejercer la medicina durante unos meses, porque fue tal la avalancha de peticiones de entrevista de medios de comunicación, personas que se acercaban al hospital donde trabajaba para contarle sus experiencias o para disertar con él, o para darle la enhorabuena o para criticarlo, ¿no? Es decir, fue tal el tsunami, la avalancha que vivió en su vida, que tuvo que dejar durante un tiempo de ejercer la medicina porque todo eso lo sobrepasaba, ¿no? Él me decía que nunca se hubiera pensado que la publicación de ese trabajo pudiera conllevar todo eso que se movió alrededor de su vida, ¿no? Su trabajo es fascinante, ¿no? Fascinante. Pim van Lommel tuvo su primer contacto con la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte en los años 70, ¿no? Él, como digo, trabajaba, ahora está jubilado, en un hospital holandés, un hospital de Ámsterdam, y bueno, y en uno de esos días en los que estaba de guardia, entró un hombre con un paro cardíaco, ¿no? Él y su equipo lograron reanimarlo, y cuando este hombre volvió en sí, lo primero que hizo es mentar a la madre de todos ellos, ¿no? Y decirles por qué me han sacado de este estado, ¿no?, del sitio tan extraordinario en el que estaba. Y algo le contó a Pim van Lommel sobre un túnel, una luz, unos seres que desprendían mucha paz y mucho amor, pero Van Lommel pensó, bueno, efectos del shock que acaba de vivir este hombre, y no le hizo demasiado caso. Años después se publica el famoso libro de Raymond Moody, Después de la vida, ¿no? Y como muchas otras personas, Van Lommel lo leyó, ¿no? Y al leerlo recordó ese paciente al que le había salvado la vida y que contaba aquello del túnel, de la luz, y Van Lommel decía, hombre, estaba leyendo el libro y decía, hombre, pues es lo mismo, ¿no?, que cuenta este hombre. Y entonces pensó, a ver si aquí hay algo, ¿no? Pero el libro de Raymond Moody era un libro muy popular, un libro cuya pretensión era impactar al gran público, y que está bien, que eso es perfecto, ¿no? Y gracias a ese libro, pues muchos científicos y muchas personas se interesaron por esta cuestión. Pero Van Lommel decidió ir un pasito más allá y realizar algún tipo de investigación científica, ¿no? Lo primero que hizo fue hablar con varios de sus pacientes, ¿no?, que habían sufrido paros cardíacos y procesos de muerte clínica, ¿no? Entonces, él me contaba que habló con 50 de sus pacientes, ¿no?, que habían vivido este proceso de paro cardíaco y de muerte clínica. Y 12 de esos 50 pacientes le comentaron que efectivamente habían vivido una experiencia cercana a la muerte en diferente grado, ¿no? Claro, aquello le impactó muchísimo, ¿no? Él me decía, joder, estadísticamente esto tiene un peso muy importante, ¿no? 12 de 50, ¿no? Y entonces él, con un grupo de personas en el que estaban psicólogos, médicos, etcétera, decidió llevar a cabo una investigación que tardó una década en realizar, ¿no? Una investigación con todos los protocolos científicos, cuya finalidad era publicar esos resultados en una revista científica de primer nivel, como luego consiguió en The Lancet, ¿no? Él y su equipo consiguieron entrevistar a 344 personas que habían sufrido un paro cardíaco y un proceso de muerte clínica, ¿no? 344. Para ello consiguieron la colaboración de diversos profesionales de la salud en distintos hospitales de Holanda, ¿no? Ellos entrevistaban no solamente a los pacientes, sino también a los familiares y a los médicos. Además, recopilaban todos los informes médicos sobre cada una de esas personas
incluidos los electrocardiogramas y los encefalogramas de esas personas en caso de que existieran, ¿no? Me decía Van Lommel que llegaron a tal grado de exhaustividad que llegaron incluso a recopilar los encefalogramas y los electros de algunos de estos pacientes cuando iban en la propia ambulancia, ¿no? En la ambulancia pues les conectaban estos medidores de su actividad cerebral o de la actividad de su corazón, y eso también lo recopilaban, ¿no? Después de todo este trabajo de recopilación de información, esperaban 2 años y volvían a entrevistar a estos pacientes, a estas personas que habían sufrido esta experiencia, y a sus familiares y a los médicos. Y esperaban 6 años más, es decir, después de 8 años, volvían a entrevistarlos, ¿no? Y con toda esa ingente cantidad de información, tardaron unos 3 años en analizarla y en llegar a una serie de conclusiones. Además de todo esto, eligieron a un grupo de control, ¿no? Es decir, a otra serie de personas que habían sufrido también experiencias de paro cardíaco. Bueno, de esas 344 personas que entrevistaron, 282 no recordaban haber sufrido ninguna experiencia cercana a la muerte, y 62 en diferente grado sí aseguraban haber sufrido una experiencia cercana a la muerte. Bueno, como os digo, una vez que de esas 344 personas lograron pues recopilar esas 62 que sí habrían sufrido una experiencia cercana a la muerte, con esas 282 restantes hicieron lo que se llama un grupo de control. Es decir, el mismo trabajo que realizaban con esas 62 personas, la realizaban con esas 282 personas, para luego comparar las diferencias entre aquellos individuos que habían sufrido un paro cardíaco y una experiencia cercana a la muerte, y aquellos individuos que habían sufrido un paro cardíaco pero que no recordaban haber experimentado una ECM, una experiencia cercana a la muerte. No sé si me estáis siguiendo, ¿no? Vale, si no me lo decís. Bueno, las conclusiones son fascinantes. Van Lommel me decía una cosa, me decía, mira, cuando se produce un paro cardíaco, al segundo ya no llega sangre al cerebro, ¿no? Es decir, que es imposible que exista conciencia y una lucidez cerebral. Sin embargo, las personas que experimentan una ECM la experimentan con un grado de lucidez absolutamente sobresaliente, ¿no? Es decir, recuerdan colores muy vívidos, sensaciones muy profundas, ¿no? Recuerdan las conversaciones que han mantenido con sus familiares fallecidos o con algunas entidades que aparentemente se muestran como entidades espirituales o sobrenaturales. Es decir, es una experiencia muy rica en matices, ¿no? Y Van Lommel me decía, eso es difícil de explicar, ¿no? Por otro lado, están aquellos casos en los cuales la persona no solamente experimenta una ECM, sino que observa desde una situación elevada lo que está ocurriendo en la sala de operaciones y es capaz de describir todo eso, ¿no? Eso ya tiene todavía menos explicación. Este trabajo lo que hizo fue derribar las bases, las columnas sobre las que se asentaba la explicación escéptica a las ECMs, ¿no? Hay 2 grandes explicaciones. Una dice, es una cuestión psicológica, ¿no? Cuando una persona sufre un paro cardíaco, experimenta un miedo terrible a que todo se acabe, a la muerte, ¿no? Por lo tanto, su cerebro, en esas décimas de segundo, crea una entelequia de que va a continuar viviendo de alguna manera para que ese proceso de deceso sea lo menos impactante posible para esta entidad biológica que somos nosotros. En el fondo sería un modo de defensa del cerebro, como digo, para que nuestro cerebro y nosotros mismos, este aparato biológico que somos nosotros, pues digamos que lleve ese deceso, ese fin de todo de la mejor manera posible. Sería como una especie de imaginación, ¿no? Una forma de defensa ante el fin de todo, ¿no?, que lleva a cabo nuestro cerebro. Pero Van Lommel decía, bueno,